El problema de dinámica escogido para modelar es el problema 5.65 del libro de física universitaria de Szymanski. Consiste en un bloque de masa M1 se coloca en un plano inclinado con ángulo alfa conectado a un segundo bloque colgante de masa M2 mediante un cordón que pasa por una polea pequeña sin fricción. Los coeficientes de fricción estática y cinética son μ sub s y μ sub k respectivamente. Determina la masa M2 tal que el bloque M1 sube por el plano con rapidez constante una vez puesto en movimiento. Determina la masa M2 tal que el bloque M1 baje por el plano con rapidez constante una vez puesto en movimiento y en qué intervalos de valores los bloques permanecen en reposo. Entonces el problema es un problema general de plano inclinado en el cual la polea no tiene fricción. Sin embargo, el plano inclinado con el bloque M1 sí genera fricción. El bloque M2 no va a generar ninguna fricción pues porque no está en contacto con el plano, está colgando. Entonces, planteando el diagrama de cuerpo libre del cuerpo M1 para el primer caso en el que el bloque M1 sube con rapidez constante, se tiene que, debido a que el bloque sube, la fuerza de fricción es contraria al movimiento, por lo tanto va hacia abajo y de resto pues están la fuerza normal, la fuerza del peso y la tensión pues que siempre va a jalar, por decirlo así. El diagrama de cuerpo libre sobre la masa 2 o sobre el bloque 2 es un poquito más sencillo, simplemente la tensión tira hacia arriba, el peso tira hacia abajo, por lo tanto esta tensión pues va a ser igual a este peso. Se plantean las ecuaciones de equilibrio o de em, la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, en este sentido, para el bloque 1, la normal es igual a la componente del peso en este eje. Entonces, la normal es igual a la masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa. Y en este otro sentido, la tensión menos la fuerza de fricción menos la componente en esta dirección del peso va a ser igual a cero. A cero nuevamente porque el cuerpo está subiendo con velocidad constante. Siempre y cuando la velocidad sea constante, la aceleración es cero. Por lo tanto, igualado a cero. Digamos, de esta ecuación de acá podemos despejar la tensión en términos de la masa 1 y las demás componentes alfa, el coeficiente cinético. Y de esta otra ecuación, que es una ecuación un poquito más sencilla, pues se puede despejar la tensión en términos de la masa 2. Igualando ambas ecuaciones y cancelando la gravedad, me queda que la masa 2 es igual a la masa 1 por el seno de alfa más el coeficiente de fricción dinámico por el coseno de alfa. Esto nuevamente es la ecuación de la masa 2 para que el cuerpo suba con velocidad constante. Ahora, se tiene una situación muy similar para que el cuerpo baje con velocidad constante. La única diferencia va a ser que en este caso la tensión y la fuerza de fricción van a ir hacia el mismo lado porque si el cuerpo va bajando, la fuerza de fricción nuevamente se opone a ese movimiento, entonces iría hacia arriba. Nuevamente se plantean las condiciones de equilibrio, nuevamente como la velocidad o la rapidez es constante, la sumatoria de fuerzas en este sentido va a estar igualado a cero, ya que no hay aceleración. Y se igualan nuevamente estas dos ecuaciones, las ecuaciones 1 y 2, y se obtiene una ecuación o una relación igual o análoga a la pasada, con la única diferencia que en este caso sería seno de alfa menos mu sub k, o sea, el coeficiente de fricción dinámico por el coseno de alfa. En el ejercicio pasado, pues en vez de negativo era positivo. Y por último, se calcula o se analiza en qué rango el cuerpo va a permanecer quieto, es decir, el sistema va a permanecer estático, ¿sí? Es decir, para qué rangos de M2, dada una masa M1, el sistema completo va a permanecer quieto, ¿sí? Sin que se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo el cuerpo M1. Y nuevamente se puede hacer un análisis muy similar al que se hizo por acá, ¿sí? Simplemente serían las sumatorias de fuerza, los diagramas de cuerpo libre quedarían igual. La única diferencia sería que en este caso pues estaríamos considerando el coeficiente de fricción estático. Entonces el rango de las masas M2 para los cuales el sistema queda en equilibrio o el sistema permanece quieto sería similar al del literal A, nuevamente ahora con
coeficiente de fricción estático, y este sería similar al, este sería similar al literal A y este sería similar al literal B. Nuevamente, en este caso, con el coeficiente de fricción estático. Entonces, ya estas ecuaciones obtenidas, las ecuaciones obtenidas en A para que suba con velocidad constante, en B para que baje con velocidad constante y en C para que para que todo el sistema permanezca estático, las modelamos en Python, ¿sí? En una interfaz que se llama Jupyter o Jupyter. Simplemente introducimos las ecuaciones. Esto nuevamente es simplemente el modelado de lo que hicimos a mano, de toda la solución del ejercicio, en el que simplemente las variables van a ser M1, la masa 1, o sea, la masa que está sobre el plano inclinado, el ángulo del plano inclinado, el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico. Entonces, introducimos simplemente las ecuaciones. Esto es una conversión debido a que el ángulo generalmente lo metemos en grados. Esto es una conversión ya que el programa me lo lee en radianes. En NumPy es una librería que me ayuda con algunas operaciones, entre ellas seno y coseno, que se necesitaban en este caso. Y ya, entonces, nuevamente está introducida la masa M2 de tal manera que el cuerpo 1 suba con velocidad constante, también se calcula la masa M2 de tal manera que baje con velocidad constante, y el intervalo de M2 para el cual el cuerpo permanece, todo el sistema permanece estático. Entonces, uno poniendo una masa de una unidad, por decirlo así, esto digamos que es adimensional, ya que puede ser un kilogramo, una tonelada, una libra, un lo que sea, ¿sí? Porque a fin de cuentas M2 va a tener las mismas unidades. Entonces, con una masa de M1, con un ángulo de 45 grados, o sea, un plano con una pendiente de 1, y vamos a obtener los siguientes resultados. Entonces, la velocidad de subida va a ser constante si el peso M2 es de 1.1. O sea, supongamos que estamos trabajando en kilogramos, sería de 1.1 kilogramos. Y la velocidad de bajada va a ser constante si es de 0.3 kilogramos. Veamos que la velocidad de subida va a ser constante con una masa mucho más pesada al otro lado de la polea. Claro, debido a que el cuerpo M1 va a ir hacia arriba, pues si M2 pesa más, ¿sí? O si M2 es un poquito más pesado. En cambio, si M2 es mucho más liviano, el cuerpo va a tender a bajar, ¿sí? Porque digamos que la masa de M1 es la que va a tender a generar ese movimiento. Y lo otro que interesante es el intervalo de masas para el cual el sistema queda en reposo. En este caso, digamos que obtenemos que el sistema queda en reposo para un intervalo de masas entre 0.18 kilogramos y 1.2 kilogramos. Es decir, si el sistema está en reposo y la masa 1, o sea, la masa que queda sobre el plano inclinado es de 1 kilogramo, yo puedo poner una masa de 0.5, de 0.8, de 1, de 1.1, absolutamente cualquier masa dentro de este intervalo, dentro del intervalo de 0.18 a 1.2, y el sistema va a permanecer en equilibrio, o sea, no se va a mover. Digamos que como es lógico, si excedo esta masa, la masa M2 de 1.23, o sea, si excedo el tope de arriba, lo que va a hacer el sistema pues va a ser moverse hacia la masa M2, o sea, va a empezar a bajar la masa M2 y el bloque M1 pues va a empezar a subir por la pendiente. Y en el otro caso, o sea, si yo disminuyo esta masa M2, pues ya va a ser demasiado pequeña o demasiado liviana para hacerle contrapeso a la masa M1, y pues el cuerpo en M1 pues va a empezar a bajar. Aquí podemos variar, digamos que cualquier valor, pero no va a ser demasiado relevante. Aquí en buena parte ya se ve lo que se quiere ver más o menos con el ejercicio. Si yo aumento la masa, podemos ver que igualmente los resultados son directamente proporcionales, es decir, la velocidad de subida, de bajada, absolutamente todo simplemente se va a multiplicar por 2, ya que en las ecuaciones veíamos que la relación entre ambas masas era directamente proporcional.
Entonces, si duplicamos la masa 1, pues vamos a necesitar el doble de masa en M2 para que baje, el doble de masa en M2 para que suba con velocidad constante. Y nuevamente, pues todos los datos irían multiplicados por 2. También podemos obtener otros resultados por acá variando algunos parámetros. Por ejemplo, si el plano es más inclinado, como se puede esperar, pues la masa M2 pues tiene que ser mayor. ¿Sí? Como se pueden obtener ahí los resultados, pues aumentan los valores de la masa M2 si el plano es más inclinado, ya que para que el cuerpo se mueva, por decirlo así, pues se va a necesitar un peso más grande, pues ya que el bloque en M1 va a estar mucho más inclinado, va a estar, digamos que es una pendiente mucho mayor. Eh, ¿Qué más se puede variar acá? Acá digamos que para el ejemplo se tomaron unos valores de fricción estática y dinámica de acero con acero, ¿sí? El, el coeficiente de fricción varía según sean los materiales que están en contacto. En este caso, pues estamos suponiendo que el bloque M1 es de acero y el plano inclinado es de acero, y serían estos valores de coeficiente de fricción estático y dinámico. Digamos que esta parte de programación no es demasiado relevante, simplemente se introdujeron las ecuaciones, tal cual como estaban en el ejercicio que mostramos ahorita. Ya mencionamos que esta parte es una conversión a radianes. Aquí simplemente le introducimos que nos dijera cuánto era la velocidad para que la subida fuera constante, para que la bajada fuera constante. Mm, y ya. ¿Qué, ¿Qué podemos obtener? Digamos que de acá podemos obtener que, digamos que hay un rango bastante amplio, usualmente de una masa muchísimo menor. Por ejemplo, en este caso estamos tomando mi masa de 2 kilogramos o de 2 libras, de lo que sea, y veamos que la masa para que el cuerpo permanezca en reposo puede ser muchísimo menor, pero si yo la subo un poquito más, veamos que la masa en este momento es de 2, si yo la subo un poquito más, o sea, por más arriba de 2.5, eh, ya ahí sí se va a empezar a haber movimiento, ¿sí? Mi cuerpo, digamos que se va a romper ese equilibrio. Sin embargo, si es muchísimo menor, veamos que bajar de 2 a 0.6 es bajar mucho más que esta subida de acá de 2 a 2.5. Si bajo mucho, no hay tanto problema. O sea, el peso de M2 puede ser más liviano, digamos que mucho más liviano, el cuerpo va a permanecer en reposo, pero si empiezo a poner un peso M2 mucho más pesado que la masa M1, pues el sistema se va a empezar a mover. Otra cosa que podemos concluir es el hecho, pues digamos que lo que se ve en las ecuaciones, el hecho de que es directamente proporcional. Si yo reduzco la mitad la masa, pues todos estos valores pues se deben reducir a la mitad, tal cual como se ven en las ecuaciones. Eh, la otra conclusión, nuevamente, pues digamos que como es lógico, pero como es importante tener en cuenta, mientras más inclinado sea el plano, pues la masa M2 debe ser mayor para generar movimiento, ¿sí? Eh, ¿Qué más podríamos poner por acá? Bueno, en general, pues digamos que esos serían los factores principales del programa pues, o de esta pequeña modelación. En realidad, pues es interesante porque es un caso muy general, digamos que no es un caso puntual en el que me den ciertos valores y yo simplemente los introduzco y eso que tiene un valor, no, es un caso muy general, un plano inclinado, algo en realidad muy práctico y muy común en problemas de física, en el que podemos establecer una generalidad de masas, de inclinaciones y de coeficientes, ¿sí? Mm, bueno, eso sería todo en este ejercicio.